Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. La señora Carlin Alcántara es la madre de la niña Carlin Naomi Rosa Alcántara, que es la niña que recientemente perdió la vida cuando fue víctima de una bala disparada por varios delincuentes que se proponían a realizar un atraco en el Distrito Nacional, y que una bala de esa disparada impactó la cabeza de esa niña que viajaba junto a su madre en un vehículo. La señora Carlin Alcántara dijo en el día de ayer que un menor que participó en ese atraco debe ser procesado como adulto. Y esa señora tiene toda razón. Ese menor cumplió la mayoría de edad, cumplió 18 años precisamente el mismo día que perpetraban ese atraco y que le arrebataron la vida a esa niña, que mataron a esa niña de 9 años. Sí, y ahora quiere ser procesado como menor. Además, la señora Carlin Alcántara abogó, hizo un llamado al presidente de la República y a los legisladores para que el código del menor sea modificado, para que se apliquen luego de ser modificado una condena a los menores que cometen crímenes como adultos, de que sean procesados como adultos aquellos menores que cometen ese tipo de crímenes. Y efectivamente, el Código de Menor es absolutamente complaciente con cientos de menores que tienen la capacidad de planificar, de salir a atracar y arrancar la vida a personas buenas en nuestro país. Pero sobre todo, aún tengan 16 o 17 años, deben ser procesados como adultos, porque si tienen la capacidad de planear, de planificar para salir a buscar dinero a cualquier precio, atracando, asaltando y aún peor, arrancando en la vida a mucha gente trabajadora y estudiosa en nuestro país, entonces debe tener la capacidad para soportar que sean procesados como adultos y para que se le aplique una pena, no como menor, sino precisamente como adulto. Pero más aún, esto es asombrante. Un individuo que cumplió 18 años precisamente el mismo día que perpetraban ese atraco y que mataban a esa niñita de apenas 9 años, no es posible que en algún país del mundo sea procesado como menor. Sin duda debe ser procesado como adulto. Ya era prácticamente adulto. Cumplió los 18 años el mismo día que le arrancaron la vida a esa niña buena y estudiosa. Había que ver la escena de dolor en el velatorio de Carlin Naomi. Había que ver la escena de dolor en su sepultura. Esa niña fue sepultada. Junto a ella sepultaron su muñeca preferida, la última muñeca que le regaló su madre. Pero hay que tener gran sensibilidad humana para colocarse en sus zapatos, para colocarse en el lugar de esa madre y demás familiares, para saber el dolor que se siente y poder comprender las desgarradoras y asombrantes escenas de dolor que se vivieron en el velatorio y la sepultura de Carlin Naomi. De manera que no hay duda que el Congreso Dominicano debe modificar el Código de Menor, igual que como pide la señora Carlin Alcántara. En él quede asentado que los menores de 16, 17 y casi 18 años que cometan crímenes atracando sean procesados como menores y se le aplique una pena como a todo un adulto. Eso es lo que debe hacer en la República Dominicana, para que los legisladores contribuyan y trabajen en bien de la inmensa mayoría de nuestra población. En otro orden, el presidente Luis Abinader dijo también el día de ayer que el crimen cometido en aquel operativo contra una comunidad haitiana en Punta Cana, el crimen cometido de una violación contra una menor de 14 años, una adolescente de origen haitiano, no tiene calificativo. Dice que es un crimen que no hay forma de calificarlo y que se debe aplicar todo el peso de la ley contra aquel que cometió esa violación. Eso dijo el presidente Luis Abinader en el día de ayer. Pero esas aseveraciones del presidente Abinader no se deben estar
expresando luego de que se cometen crímenes. Es años que tenemos diciendo que aquí hay que orientar, sanear todas las instituciones coercitivas del país. El Ministerio Público, la Policía Nacional, la Dirección de Migración. Y yo decía en el programa de ayer que hay que preguntarle al presidente Luis Abinader y a Venancio Alcántara, director de la Dirección Nacional de Migración, qué es lo que tienen anidado en esa institución. ¿Quiénes son los miembros que componen la Dirección Nacional de Migración que no salen de un escándalo de atropello, de maltrato, de violación a los derechos humanos, de crímenes, siendo uno de los más escandalosos este de ahora, del pasado viernes 5, cuando irrumpieron violentamente en Punta Cana en un operativo criminal y violaron a esa adolescente de 14 años. Un individuo que está identificado por la Fiscalía de Higüey como un miembro del ejército adscrito a la Dirección Nacional de Migración. Pero son escándalos tras escándalos. En el día de ayer se presentó a la Fiscalía de Santiago el sargento Solí Contreras, que decíamos en el programa anterior que había sido detenido por una patrulla de migración y había recibido una golpiza a palo y a trompada por parte de esa patrulla de migración. En el día de ayer, luego de que fueran identificados los miembros de esa patrulla de migración, fueron citados a la Fiscalía de Santiago y se dijo que serán enviados, traducidos a un juzgado de paz, para que sea ese juzgado de paz que llegue a una solución, para que busque cuál va a ser la solución a esa golpiza, a esa violación a los derechos fundamentales que esa patrulla de migración le propinó al sargento Solí Alcántara, Solí Contreras, decía yo en el programa anterior, que cuyo único delito que cometió es ser moreno. Aquí, porque fue confundido, oigan ustedes eso, fue confundido con un haitiano. Lo que quiere decir que no es como quieren justificar las autoridades constantemente, que los haitianos que detienen son tratados con buen trato, son tratados bien, que no se les violan sus derechos fundamentales. Entonces, si era un haitiano, ellos le iban a dar esa golpiza. Resultó que no era un haitiano, era un dominicano y además era un miembro de la Policía Nacional que era de color negro. Y siendo confundido con haitiano, había que maltratarlo, había que darle una golpiza. Así funciona la policía en la mayoría de los casos en nuestro país con relación a los haitianos y como el que más la Dirección Nacional de Migración. A eso hay que ponerle un costo. Porque es que aquí la migración, ni la Policía Nacional, ni el CEFRON en la frontera, ni el Ejército Nacional que está en la frontera, aplican la ley de migración. No, todo el mundo anda buscándose su dinero, buscándose su cuarto, como dice el pueblo, porque en la frontera de Dajabón, de Jimaní, de Elías Piña, nadie aplica la ley de migración. Todo el mundo está vigilante porque son parte del comercio, son parte de la mafia que trafica con cientos de miles de indocumentados cada año. Son parte de la mafia de tráfico humano y por eso en la frontera no se mantienen tan vigilantes con relación a todos los indocumentados que pasan por ahí, porque no pasan solos, ellos son parte de la mafia. Y la Dirección Nacional de Migración y Venancio Alcántara lo saben. Por eso es muy fácil vivir en la parte urbana, en el Distrito Nacional, en Santiago, en cualquier rincón del país, cometiendo atropellos, cometiendo maltrato, cometiendo crímenes. Mientras que en la frontera todo el mundo recibe mucho dinero por dejar pasar a miles de haitianos diariamente sin documentos, porque ese es un grueso negocio que enriquece a mucha gente, mientras continúan violando los derechos humanos. Eso hay que seguirlo denunciando, sin importar que los falsos patriotas digan que somos malos dominicanos, que somos enemigos de la patria, porque ellos quieren que se sumen a sus pretensiones de seguir viviendo de ese comercio, como viven todos los falsos patriotas que en nuestro país viven persiguiendo a los indocumentados haitianos, pero no dicen nada con la mafia, respecto a la mafia, que lleva a cabo un grueso y enriquecedor tráfico humano en nuestro país, explotando la miseria haitiana en la República Dominicana. Vamos a seguir denunciando esa violación a los derechos fundamentales de los haitianos, de venezolanos, de norteamericanos, de africanos, de cualquier nacionalidad, porque la ley de inmigración tienen derecho a aplicarla, pero con justicia, respetando los derechos fundamentales de la persona.